Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en nuestra sala de seguimiento y monitoreo al COVID-19. Vamos a empezar nuestro Facebook Live. Una vez más empezamos este espacio dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todos los que están trabajando para salvar vidas en medio de esta pandemia, a todas las familias colombianas que han asumido con responsabilidad ese compromiso necesario de autocuidado para proteger a los demás. Quiero compartirles hoy a ustedes, antes de empezar nuestra tanda de preguntas de los ciudadanos, las cifras del COVID-19 para el día de hoy. Hoy se realizaron 26.422 pruebas, se registraron 8.560 casos positivos, de los cuales más del 75% están concentrados en 6 municipios donde se ha venido haciendo búsqueda activa. Hoy se han registrado 228 fallecimientos. Le expresamos a las personas que han perdido sus seres queridos nuestras condolencias. Quiero también destacar lo siguiente: personas mayores de 70 años son el 48.2% de los fallecidos del día de hoy. Personas entre 60 y 69 años, el 24.1%, y todos los mayores de 60 años son más del 72%. Quiero una vez más enviar el mensaje de autocuidado y también el que todos debemos tener protegiendo a los mayores de 70 años. Si consideramos que los mayores de 70 son tan solo el 7% de las personas contagiadas, pero son más del 35% de la utilización de las unidades de cuidado intensivo y más del 50% de los fallecidos, si nosotros protegemos este segmento de la población y si este segmento de la población se cuida con rigor, estaremos minimizando efectos letales de esta pandemia. Quiero también destacar lo siguiente: hoy se han registrado desde el comienzo de las pruebas en nuestro país 1.185.984 pruebas PCR, de las cuales se han descartado 995.284. El registro de positivos a lo largo del tiempo es de 190.700, de los cuales el 90% se encuentra en casa, de los cuales los hospitalizados son el 5.6%, y quienes están con casos confirmados de COVID en unidades de cuidado intensivo son el 0.5% del total de las personas que han sido registradas con COVID-19. Pero también quiero compartirles algo muy importante. Hoy llegamos a 85.836 recuperados, lo cual quiere decir que el total de recuperados llega ya al 45% de las personas que han registrado como contagios positivos en nuestro país. Con esto esperamos darle inicio entonces a las preguntas de los ciudadanos. Hoy me acompaña en este Facebook Live el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso, una persona conocedora del sistema de salud a profundidad, una persona que ha sido también secretario de Salud de la ciudad de Barranquilla, entre otros muchos cargos, y una de las personas que está trabajando más activamente con el ministro Fernando Ruiz en todo lo que es nuestra estrategia de respuesta y de atención a la pandemia del COVID-19. Así que vamos a empezar con las preguntas que nos han enviado los ciudadanos. ¿Cuál es la primera pregunta? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Mejía. Si Bogotá entra en alerta roja por quedarse sin unidades de cuidado intensivo, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Doctor Rodrigo, muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta supremamente importante y relevante además. Yo quiero además decirle lo siguiente: cuando nosotros comparamos lo que tenía Bogotá en el mes de abril y lo que tiene hoy, el aumento de las unidades de cuidado intensivo y la capacidad de reacción a pacientes críticos ha sido supremamente importante. Es un aumento de más del 40%
en la capacidad de respuesta. Hoy la ciudad tiene alrededor de 1.600, un poco más de UCIs, de las cuales hay 1.200 en este momento destinadas para COVID-19 y también se siguen ampliando capacidades. De hecho, ya nosotros hemos venido entregando un conjunto importante de ventiladores. La ciudad debe estar recibiendo por parte del Gobierno Nacional 772. Ahora le voy a pedir al doctor Moscoso que entremos en los detalles de los que han sido asignados e instalados, pero también lo que quiero decir es, pensando no solamente en el fortalecimiento de esa red, también hay planeaciones de contingencia, donde por supuesto se ha buscado una integración también de carácter funcional con Cundinamarca, dado que Cundinamarca también tiene un número creciente de unidades de cuidado intensivo y la utilización de las UCIs COVID y no COVID está en el 50%, de manera que cualquier contingencia también se estaría buscando la posibilidad de ampliar con lo que tenemos cerca y por supuesto también tenemos contingencias adicionales en otros lugares del país, pero ciertamente en este momento estamos trabajando con la capacidad de respuesta que tiene la ciudad. Creo además que la ampliación que ha tenido la red ha sido importante y quiero destacar también el trabajo en equipo del Ministerio de Salud con la Secretaría y con toda la red pública y privada de la ciudad de Bogotá para que tengamos capacidad de respuesta en momentos críticos. Doctor Alexander, ¿por qué no le cuenta a los colombianos cómo va la asignación de ventiladores, la instalación de los mismos en la ciudad de Bogotá? Buenas noches a todos los televidentes, señor presidente. Llevamos de este periodo, vamos con 530 ventiladores que deben quedar instalados el día de hoy. Esperamos el día de mañana instalar 530 ventiladores en un periodo muy corto de algo más de un mes. Adicionalmente, esperamos instalar el día de mañana 50 adicionales y vamos evaluando la capacidad y vamos instalando cada día más ventiladores. Estamos trabajando para que la capacidad de Bogotá, que si bien sabemos de la alta ocupación, hoy todavía tiene algunos cupos, pero cada día estamos creciendo más y como usted bien lo dice, Cundinamarca ha venido creciendo rápidamente. Hoy nada más instalamos 30 ventiladores, 12 en Soacha y 18 en Zipaquirá, que le van a permitir también generar alternativas a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Luis Echeverría. Primero que todo, permítame saludarlo y agradecerle por su trabajo. Hay unos sectores que piden abrir la economía y hay otros que piden volver a cuarentena estricta. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre la reactivación económica y salvaguardar la vida de los colombianos? Gracias. Luis, muchas gracias por esa pregunta. Como lo hemos dicho tantas veces, aquí no existe un dilema entre la protección de la salud y la vida y el desarrollo económico y social. ¿Por qué? En primer lugar, porque si no tenemos buena salud, no tenemos desarrollo económico y social, y sin desarrollo económico y social no tenemos buena salud. Nosotros entendimos desde hace varios meses cuál era el reto más grande, y el reto más grande que nosotros teníamos en marzo, que lo habíamos visto en otros países del mundo, era la falta de capacidad para reaccionar ante circunstancias de emergencia frente a la pandemia. Por eso nuestros objetivos estaban marcados, por un lado, por quitarle velocidad exponencial al virus, y en segunda medida que nosotros también pudiéramos mantener niveles de mortalidad y de letalidad que fueran bajos para tener también la capacidad de atender situaciones críticas. Y por supuesto, en paralelo, ir fortaleciendo la red de atención, ir fortaleciendo la red de pruebas en el país, la capacidad de laboratorios, porque como todos pudimos ver en el mes de marzo, había escasez de pruebas, había escasez de ventiladores en todo el mundo. De manera que nosotros decretamos el 25 de marzo el aislamiento preventivo obligatorio general, donde teníamos el 40% de la actividad económica funcionando. Fuimos hasta el 11 de abril y a partir del 11 de abril hasta ahora hemos ido en un proceso gradual. Hemos tenido uno de los aislamientos más prolongados del mundo y uno de los procesos también de recuperación de vida productiva más graduales del mundo. Pero lo hemos hecho también con elementos importantes. En estos meses se logró, en primer lugar, en su momento, liberar el 50% de las más de 5.400 UCIs que tenía Colombia para atender el COVID-19. La red de salud hizo una ampliación adicional y nosotros estaremos cerrando el mes de julio con cerca de 3.000 ventiladores en el país, más lo que venga en el mes de agosto,
nosotros estaremos prácticamente duplicando las unidades de cuidado intensivo en Colombia. En este momento lo que hemos visto es una ampliación del 40%. Hemos también aumentado la capacidad de desarrollar pruebas PCR. Tenemos hoy más de 90 laboratorios en el país trabajando activamente. La idea es que cada uno vaya mejorando su eficiencia. También quiero destacar que tenemos una reserva estratégica nacional con más de 68 millones de piezas de equipos de protección personal para ser distribuidos en todo el país. Y también lo que hemos visto es que en lugar de tener un pico nacional, lo que hemos observado son picos regionales donde hemos venido interviniendo con enfoques que nos da la información para concentrarnos donde estamos viendo los conglomerados y el mayor crecimiento. Así obramos en Leticia, así obramos en Tumaco, así obramos en Quibdó, así obramos en Cartagena, hemos obrado así en Barranquilla y estamos acompañando también a la administración de la ciudad de Bogotá en ese propósito y también a las administraciones de Medellín y Cali. De manera que mi mensaje, ¿cuál es? Todos debemos partir de la base que esta enfermedad va a estar en el mundo presente por lo menos un año más mientras se desarrolle una vacuna. No hay vacuna hoy, no hay tratamiento hoy, ni tampoco está garantizado que quien tenga el virus se convierta en una persona inmune. Por esas razones, nosotros tenemos que entender que nuestro reto no es solamente proteger la vida y la salud de las personas, también tenemos que proteger la vida y la salud del empleo, la vida y la salud de las MIPYMES, y solamente podemos hacer eso en la medida que nosotros avanzamos con responsabilidad, con autocuidado, con cultura ciudadana y con conciencia colectiva de trabajo en equipo. Ese creo yo que es el mensaje más importante y por supuesto nosotros estamos observando el comportamiento de la pandemia en distintos lugares del país para tener efectividad en las medidas. Y quiero también reconocer que gracias al trabajo que hemos tenido basado en la ciencia con los expertos, en muchos lugares donde hemos hecho intervenciones hemos logrado reducir la tendencia a la tasa reproductiva del virus. Y nosotros haremos ese monitoreo permanentemente para informarle a los colombianos y para tomar las mejores decisiones. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, señor presidente. Mi nombre es Lucy Pinzón y quiero saber cuándo empiezan las pruebas piloto para la reapertura del transporte aéreo y cuándo podemos volver a viajar. Gracias. Lucy, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros ya diseñamos los protocolos para los vuelos domésticos. También hemos avanzado en los protocolos para transporte intermunicipal. Como lo dijimos, empezaríamos los pilotos a solicitud de los alcaldes. El próximo 21 de julio tendremos el primer vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta y así también estaremos habilitando caminos en el resto del país con la colaboración de los alcaldes. Pero me gustaría, doctora Alexander Moscoso, que hiciéramos referencia a estas dos últimas preguntas. A la pregunta de por qué los enfoques han sido regionalizados, sectorizados, los resultados que se han tenido, y también me gustaría que a Lucy le contáramos cómo ha sido el diseño y la estructuración de los protocolos para el transporte doméstico. La escuchamos. Señor presidente, Lucy, el país viene teniendo un comportamiento distinto. No todo el país se ha comportado igual. Tenemos algunas ciudades donde algunas condiciones especiales, densidad, características sociales, características de empleo, generaron unos niveles de contacto mayor y estas ciudades avanzaron más rápidamente. Dentro de estas ciudades tenemos, por ejemplo, Leticia, por la vecindad con el vecino país de Brasil, tenemos Tumaco, tenemos Cartagena, tenemos Barranquilla y avanzaron más rápidamente en los picos y se vinieron tomando medidas de acuerdo a las capacidades instaladas y las condiciones de cada una de las ciudades. Cuando esas ciudades fueron avanzando, otras fueron avanzando, iniciando en sus picos. Tenemos a la ciudad de Cali con una tendencia estable de crecimiento lento y sostenido en el tiempo. Tenemos la ciudad de Bogotá que viene con un crecimiento importante para el cual con la administración distrital se han hecho intervenciones para minimizar esa velocidad de contagio. Hoy tenemos a Medellín y el Valle de la Aburrá con un crecimiento importante. Ya las medidas que hoy tomó el señor alcalde y el señor gobernador y los alcaldes del área del Valle de Aburrá son tendientes a minimizar esa transmisión y tenemos cerca de 700 municipios del país sin COVID o con COVID en niveles estables o en niveles de descenso. Lógicamente no podemos mirar al país en la misma condición, al país lo tenemos que mirar en diferentes condiciones y por eso no vamos a tener un solo pico, vamos a tener muchos picos de ciudades que van a generar picos agregados y sobre esos estamos
trabajando. Parte del trabajo que se hace es que tenemos que tener una vida productiva. Si nosotros supiéramos que la vacuna va a salir en un mes, en 2 meses, pues la solución es la cuarentena. Nos aislamos, nos vacunamos y solucionamos el problema. La vacuna va a estar en un año. En un año nosotros no podemos vivir encerrados un año. Nosotros tenemos que hacer vida productiva, tenemos que recuperar calidad de vida, tenemos que recuperar productividad, tenemos que hacer y no podemos escondernos, tenemos que salir y convivir con el virus lejito, a más de 2 metros. Por eso las medidas de protección de todos los días, los tapabocas, si lo usamos los dos vamos a tener menos posibilidad de contagio, el distanciamiento, el evitar reuniones, pero también la aplicación de protocolos. La aplicación de protocolos son unos lineamientos estudiados por los técnicos que nos dicen cómo nos podemos contagiar y cómo podemos minimizarlo, cómo llegar al aeropuerto, cómo identificarnos, cómo en esa línea de check-in no debemos hacer contacto con superficie y debemos limitarlo, cómo nos montamos en el avión, cómo es la sala de espera. Toda una serie de decisiones analizadas punto a punto para minimizar el riesgo del contagio. Y así como el protocolo del sector aéreo, se han hecho protocolos en todos los sectores. Se ha trabajado para moldear una nueva vida con las menores restricciones, pero pudiendo hacer vida productiva, pudiendo recuperar calidad de vida. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Soy Ángela María Abasto Castilla. Mi pregunta es la siguiente. Se ha dicho en las últimas semanas que la pandemia podría durar hasta diciembre y principios del 2021. ¿Es esto cierto? Muchas gracias, doña Ángela. Y mire, yo aprovecho a conectar su pregunta con una que nos ha llegado aquí a través de Facebook en este instante, que dice Antonio Cerrudo: presidente Duque, ahora usted y el ministro de Salud hablan de un pico por regiones. Antes hablaban sobre un pico general. ¿Por qué hay tantas versiones al respecto? Mire, yo quiero sobre esto aclarar. Primero, doña Ángela, partamos de la base y yo quiero ser muy sincero en esto, como lo hemos sido siempre. ¿Cuánto va a durar la pandemia? En este momento nadie lo sabe, porque el virus está presente. Es un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento certificado y además, hasta ahora con la evidencia que tenemos, nada garantiza que una persona que ha tenido el virus no lo vuelve a tener. Entonces, por lo menos, ¿cuánto puede durar una vacuna? Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es por lo menos un año. Si la vacuna aparece antes, importante, pero la vacuna también necesita universalizarse y esa universalización toma tiempo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Asumir esa realidad. El virus va a estar por más tiempo del que todos quisiéramos. Y esto nos implica cambiar nuestros hábitos y nuestro comportamiento. El distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos, las precauciones, las prácticas de desinfección, los protocolos de bioseguridad en distintos sectores. Y frente a la pregunta que nos hacía Antonio, ¿por qué nosotros nunca hemos hablado de un pico nacional? Nosotros siempre hemos mantenido una línea de observación sobre la pandemia. Y en la medida en que las medidas son más efectivas y han sido más efectivas a lo largo de los últimos 4 meses, pues eso también nos ha permitido ver el comportamiento del virus en distintos lugares del país. Tenemos un grupo muy importante de municipios que no han tenido un solo caso. Tenemos otro grupo importante de municipios con baja afectación. Tenemos otro grupo significativo de mediana afectación y tenemos unos lugares donde está focalizado el mayor crecimiento. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días y en el día de hoy, más del 77% de los casos están concentrados en 5 municipios. Más del 75% de las muertes están concentrados en 5 municipios, municipios donde hemos visto una tendencia creciente. Pero inclusive me atrevo a decir lo siguiente: cuando miramos una ciudad como Bogotá, donde hemos visto que han crecido los casos, uno de los logros importantes también que ha tenido la agenda de salud en la ciudad de Bogotá, en el trabajo efectivo de todos, de los ciudadanos, de las redes de salud, de la administración distrital, del acompañamiento del gobierno nacional, es que la letalidad en la ciudad de Bogotá es baja, inclusive es más baja que la del promedio nacional. Y todo esto nos permite hacer esas intervenciones y tener la información para la microfocalización, entender dónde están los conglomerados e intervenir oportunamente. Y yo creo que ese es el enfoque que hemos mantenido y por eso, doña Lucy y también Antonio,
creo que nuestra respuesta está orientada a decirles eso. ¿Vamos a enfrentar semanas de desafíos? Sí, y las tenemos que enfrentar primero con la capacidad fortalecida, con la capacidad de respuesta, pero también insistiendo muchísimo en el comportamiento ciudadano. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Mauricio González. Quería saber si el país va a entrar en una cuarentena total, ya que los gremios de la medicina lo están pidiendo. Gracias. Doctor Mauricio, de nuevo entramos a la pregunta donde está el enfoque regionalizado. Cuando nosotros nos damos cuenta que en Colombia el virus se ha ido comportando de manera distinta, primero que tenemos una gran mayoría de municipios sin afectación o de baja afectación, y que tenemos unos lugares donde se ha concentrado el crecimiento, lo que nos permite eso es hacer una intervención detallada. Las cuarentenas generalizadas traen enormes costos sociales y económicos, y eso lo sabíamos desde un comienzo, pero en la medida que tenemos más y mejor información, en la medida que tenemos más capacidades, en la medida que hacemos más pruebas, en la medida que hacemos más rastreo, podemos hacer esas intervenciones microfocalizadas en los lugares de mayor contagio. Así lo hicimos en Cartagena, así lo hemos venido haciendo en el Atlántico, así lo hicimos en otros lugares del país y así lo estamos acompañando con el comité de expertos, epidemiólogos, infectólogos que están analizando el caso de Bogotá y también el comportamiento de la pandemia por localidades. Creo que ese enfoque es pertinente. ¿Usted qué quisiera agregar, viceministro? No, yo creo que así como existe un comportamiento nacional disperso, las grandes ciudades también tienen comportamientos dispersos, tienen comportamientos distintos. Y al tener comportamientos distintos, las medidas deben ser distintas. Por eso las cuarentenas y los cercos hoy se hacen focalizados, se hacen por áreas, se hacen cercos epidemiológicos, cercos de localidad, cercos, áreas de extensión, todo un procedimiento para minimizar el impacto en las personas, pero minimizar a la vez la velocidad de transmisión de la enfermedad. Gracias, viceministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Saludos desde Barranquilla. Mi nombre es Jorge Sierra y la pregunta es la siguiente. Señor presidente, ¿por qué Colombia no invierte en miles de pruebas rápidas para de esta manera detectar los casos asintomáticos, aislarlo y de esta forma prevenir el contagio masivo de la población? Gracias. Jorge, muchas gracias por esa pregunta. Lo primero que quiero destacar es que el país viene creciendo de manera acelerada en el número de pruebas. Hoy, cuando miramos América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país con más pruebas PCRs en términos agregados. Y estamos muy próximos a ser el tercer país cuando la cifra se mira por millón de habitantes. Tenemos más de 1.150.000 pruebas PCR realizadas. ¿Por qué hago énfasis en las PCRs? Porque son las pruebas de mayor certeza. En el país se han venido adelantando también pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se han hecho sobre todo en grupos específicos, pero también queremos destacar que la gran controversia internacional con las pruebas rápidas es que pueden presentarse altos niveles de falsos negativos. Me gustaría de pronto, Alexander, que profundizáramos sobre eso. Las pruebas rápidas en el país, las pruebas de anticuerpos, las pruebas serológicas, teníamos mucha expectativa. Las muestreos, lo que decía la literatura, lo que decían los insertos de las pruebas nos hacían tener una esperanza la misma que tiene Jorge. Pero cuando hicimos las validaciones en el país encontramos que estas pruebas tienen un uso muy bueno en pacientes postsintomáticos, en pacientes que pasaron síntomas 11 días para saber si tenían la enfermedad, pero desafortunadamente no sirven para pacientes asintomáticos, ya hubiéramos querido. Entonces tenemos que limitar las pruebas para el uso que corresponde. Pero, presidente, venimos avanzando en un análisis de nuevas pruebas, estamos pendientes de la validación del señor ministro de unas nuevas opciones y seguimos trabajando todos los días en buscar mejores alternativas de tratamiento y mejores opciones. ¿Qué otras preguntas tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Nicolás Calixto y quisiera saber cuáles son los protocolos que debemos seguir una vez se reactiven los vuelos. Nicolás, hace días en nuestro espacio de prevención y acción hicimos un video pedagógico donde se pueden observar cada una de las recomendaciones. Yo le voy a pedir al equipo de la producción, tan pronto terminemos, te lo hagan llegar y nos ayudes a diseminarlo. Hay temas muy concretos sobre el registro, el distanciamiento, el lavado de manos, la desinfección, protocolos que tienen que ver también con el manejo de equipaje de mano que está restringido al máximo, también las medidas y el distanciamiento al momento de salir del aeropuerto. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Presidente Duque, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Cáceres. Como todos sabemos, aún no existe una vacuna en contra del COVID, pero muchos están recomendando el uso de la ivermectina como tratamiento eficaz. ¿Qué hacemos? ¿Creemos en esto? Mauricio, sobre eso tenemos que obrar con rigor y bajo el contexto científico. Hemos visto discusiones a nivel mundial, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, hemos visto también con el remdesivir, lo hemos visto ahora con la ivermectina. La ivermectina ha tenido un uso patentado y reconocido internacionalmente y en nuestro país como antiparasitario. Y nosotros lo que hemos dicho es, antes de dar una aprobación frente al COVID-19, eso debe surtir una experimentación clínica al respecto y debe pasar también por unas revisiones exhaustivas. Sabemos que esto puede ser controversial, pero ese rigor hay que tenerlo porque se trata también de medicinas para atender a los ciudadanos. Como el tiempo se nos acaba para nuestro Facebook Live de hoy, yo quiero dejarlos con dos mensajes. Primer mensaje, quiero que vean esta invitación de nuestros artistas para que el próximo 20 de julio a partir de las 5 de la tarde por Señal Colombia y también por las plataformas digitales se unan a este gran concierto de nuestros artistas para celebrar el Día de la Independencia en momentos de pandemia para darle esperanza y fuerza a nuestro país. Mañana no tendremos Facebook Live y estaremos el 20 de julio hablándole a la nación en lo que será la instalación del Congreso de la República. Pero quiero pedirle a todos los colombianos que le dediquemos este 20 de julio a esos héroes que trabajan por nuestro país, a todo el personal del sector salud, a todos los miembros de la fuerza pública, a todos los que han estado en las cadenas de abastecimiento y en el campo, a todos los que han estado recuperando vida productiva con toda la responsabilidad y a todas las familias colombianas. Quiero dejarlos entonces con este mensaje, pedirles a todos que tengamos nuestra bandera izada el próximo 20 de julio y que le dediquemos este gran día nacional a quienes están dando la vida por nuestro país. Muchísimas gracias. Cientos de años pasaron y todos mis antepasados cuidaron de ti, sembraron aquí. Colombia crea talento. 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 Hola, soy Carmen Vázquez, ministra de Cultura. Los invito este 20 de julio al gran concierto nacional virtual Colombia crea talento, que se transmitirá a las 5 de la tarde por las redes del Ministerio de Cultura, del Teatro Colón y las redes de los aliados. Los esperamos con los brazos abiertos. Recuerden que el miedo es el enemigo del progreso, pero tenemos un gran aliado, el arte, sentir. Y esto es para inspirarnos todos, porque de esta vamos a salir. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.